¿Qué tal amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les traigo un video muy especial. Es un video que me han solicitado bastante y es cómo realizar la instalación de una alarma en una motocicleta. Bueno, pues hoy vamos a realizar esa operación técnica. Este procedimiento aplica para casi todas las motocicletas que hay en el mercado, ya que todas usan el mismo principio de funcionamiento. Más específicamente sobre baja cilindrada y mediana cilindrada. Más sin embargo, en este video nos vamos a enfocar más en la instalación de la alarma en una motocicleta fuel injection o de inyección electrónica. Entonces, ¡vamos! Hay dos tipos de instalación a grandes rasgos de las alarmas. Estoy hablando de las alarmas básicas, ya que en mi experiencia estas alarmas no generan problemas en el sistema eléctrico ni tensiones muy altas, o sea, no le van a exigir mucha carga a la motocicleta en su sistema de carga, no le van a generar un gran consumo, ya que son unas unidades de control que realmente manejan unos amperajes muy bajitos, o sea, unos consumos muy bajitos. Entonces, en videos pasados les he hablado de la importancia de cuidar el amperaje o los consumos de la motocicleta, ya que esto afecta directamente el sistema de carga, y el sistema de carga, pues usualmente cuando el motor está encendido, toda la corriente que le vamos a exigir a la moto la va a entregar nuestro plato de bobinas. Entonces, en este tipo de instalaciones o de adaptaciones, porque es una adaptación, no viene con el sistema original de la motocicleta, es una de las pocas adaptaciones que yo recomiendo hacer porque es que estamos hablando de un tema de seguridad. Quiere decir que la alarma te va a brindar un apoyo extra o un extra adicional en temas de seguridad. Hay dos tipos de instalaciones. La primera es en motos de inyección electrónica, que recorta una de las funciones que tiene, que es poder prender la motocicleta con el control. En las motos de inyección electrónica esa función no se debe instalar, ya que las motos de inyección electrónica tienen sensores, tienen actuadores y tienen una unidad de control bastante sensible, entonces no podemos arriesgarnos a generar circuitos que puedan dañar nuestra motocicleta o no se recomienda. Y la otra manera de instalación es en motos a carburador, que ya se puede hacer una instalación más completa y con todas las funciones de la alarma. En las motos de inyección electrónica, aclaro, vamos solo a quitar o no vamos a poder usar la función de prender la motocicleta, esa no la vamos a dejar activa, pero vamos a dar la más importante, que es la de bloqueo, o sea, cuando la motocicleta está armada. Ya les estaré explicando las funciones de la alarma durante la instalación y algunos tips para sacar el máximo provecho a este tipo de instalaciones. En concreto, esta instalación de esta motocicleta Pulsar 200 FI es exactamente la misma a la Pulsar 160 FI, Pulsar 200 RS, Dominar 250 y Dominar 400 en sus dos versiones, UG y la normal, ya que todos los cables tienen el mismo código colores, o sea, lo que significa que el color del cable tiene la misma función, entonces es exactamente la misma instalación. Ya en otro tipo de motocicletas varía el código colores, esta información la encuentras en el manual de taller de cada motocicleta. Entonces, ¡vamos! Aquí tenemos nuestro diagrama de instalación. Este manual está casi siempre en todas las alarmas que hayan en el mercado, sin importar qué tipo o qué marca sea, siempre y cuando sean de las básicas, casi todas manejan este mismo diagrama de instalación. Voy a explicarlo, es un diagrama pues sencillo, más sin embargo lo voy a explicar, pues este es nuestro módulo de alarma, nuestra alarma, aquí tenemos la batería, la masa de la batería, entonces aquí nos indica que el cable rojo hay que conectarlo directamente a la batería. ¿Qué quiere decir esto? Que este cable rojo está antes de switch, o sea, está antes de switch, lo que quiere decir de que todo el tiempo la alarma está siendo alimentada por nuestra batería. Como les decía, tranquilos que estas alarmas tienen unos consumos de amperaje muy bajitos, entonces pues no va a generar ningún tipo de descarga. Más sin embargo, sí, al final del video les voy a dar unas aclaraciones y unos cuidados que deben tener con este tipo de adaptaciones. El siguiente cable es el café. Este cablecito café dice acá que va a los accesorios. Los accesorios quiere decir una alimentación que está después de switch, como por ejemplo las peras de freno o los switches de freno o interruptores de freno, como le llames. Tenemos el flasher de las direccionales. Hay varios componentes que después de switch están alimentados. Entonces este café va conectado a esos cables. Ya les voy a mostrar la motocicleta. Tenemos este azul que en esta motocicleta no lo vamos a usar, ya que este azul es para el arranque de la motocicleta. O sea, es el que nos va a dar la señal cuando le indiquemos a nuestro control prender la motocicleta. Pero este azul no aplica para estas motocicletas de inyección electrónica. Más adelante lo veremos con motos carburadas. Más adelante, depende de la aceptación que tenga este video y los likes que llegue a tener. Asimismo, iremos montando más información. Bueno, lo que es el cable gris y rosado se usan para apagar. En este diagrama pues hay un circuito cerrado. Pero en este caso, para esta motocicleta, vamos a hacer
Aquí vamos a instalar un relé, también les voy a explicar cómo son las funciones del relé, algo básico, ya si quieren profundizar en el tema en otros videos, pero vamos a usar solo uno de los dos, el gris o el rosado, ya vamos a ver cuál. Los amarillitos van a nuestras direccionales. Estos amarillitos lo que hacen es que van a titilear nuestras direccionales cuando la moto esté armada o desarmada o que esté en alerta, que fue encendida sin autorización, o sea, mientras estaba bloqueada. Entonces estos amarillitos van conectados a los positivos de los bombillos. Y por último tenemos nuestro negro que va directamente a masa. Y aquí hay una conexión aparte, pero pues es directamente a la sirena, no a la sirena de la motocicleta. La alarma tiene su propia sirena o pito, por así decirlo. Entonces vamos a empezar con nuestra instalación. Vamos a empezar retirando sillines y cubiertas laterales. Bueno, esta es la alarma que vamos a instalar, este es nuestro módulo de control, ya lo vamos a explicar. Esto es nuestro, pues, como arnés o nuestro ramalcito de la alarma, este es el que vamos a conectar con la motocicleta. Este es nuestro pito o nuestra sirena y aquí están nuestros controlcitos. Ambos tienen las mismas funciones, simplemente es como un control de respaldo. Bueno, entonces vamos a empezar la instalación. Bueno, vamos a hacer un repaso de nuestro diagrama con nuestro ramal. Aquí, como podemos ver, tenemos inicialmente nuestro cable rojo que va a la batería, ya lo vamos a conectar. Nuestro cable café, que es el que va a los accesorios, ya lo vamos a conectar. Nuestros dos amarillos que van a los positivos de las direccionales. Nuestro negro que es masa. Y ya por último nos quedan el rosado y el gris. En este caso vamos a usar el gris. No importa, pues ambos tienen la misma función, que es el apagador, el que vamos a usar de apagador. Para esta instalación, estos dos cables no los vamos a utilizar. Listo, entonces vamos a empezar a hacer las conexiones de estos cables. Antes de empezar, por temas de seguridad para nuestros clientes que instalamos las alarmas, no puedo mostrar cómo va a quedar la alarma instalada al final en esta motocicleta. Lo que voy a hacer es la instalación aquí superficial y funcional, que es mi objetivo para que sea entendible esta instalación en este tipo de motocicletas de inyección electrónica. Entonces, haciendo esa aclaración, voy a empezar con la instalación. Lo primero que vamos a realizar es instalar nuestro cable positivo y nuestro cable negativo, que son las alimentaciones de la alarma como tal, del módulo de la alarma. Entonces, ¿cuáles son estos dos cables? Alimentación y masa. Entonces, nuestro rojo, nuestro positivo, que lo vamos a poner aquí en el positivo de la batería, y el negro en el negativo de la batería. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es pelar nuestros cables para poder poner una terminal. Vamos a poner una terminal de estas en cada uno de los cables. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos nuestro cable rojo y nuestro cable negro, que son el negativo y el positivo. Listo, ahora vamos a cortar nuestros cables amarillos. Estos amarillos los corté más largos. Ya les voy a mostrar por qué. Vamos a cortar nuestro cablecito café. Bueno, ya tenemos nuestros cables listos. Tenemos nuestro positivo. Tenemos nuestra masa, los dos de las direccionales y el de instrumentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar nuestro positivo y nuestro negativo a los bornes de la batería. Ten en cuenta, y quiero aclararte, que esto es un borrador de una instalación. ¿Cómo así? No es la instalación definitiva que nosotros hacemos, porque pues hacemos una instalación muy profesional que va dentro del ramal, mejor dicho, no se queda viendo absolutamente nada, ni va a generar ningún tipo de cortos. Recordemos que para desconectar nuestra batería, primero es el terminal negativo y luego el terminal positivo. Bueno, una vez desconectada nuestra batería, vamos a instalar nuestro cable positivo. Listo, que quede bien ajustada. Vamos a conectar nuestro terminal negativo. Listo, aquí ajustado nuestro terminal negativo. Lo que quiere decir que nuestro conector ya está energizado con corriente positiva y corriente negativa. Ahora vamos a instalar los cables amarillos que van al conector de nuestras direccionales. Ese conector lo encontramos aquí. Estos son nuestros conectores de las direccionales. Como podemos ver, tenemos un gris y un negro raya amarilla y un verde y un negro raya amarilla. Negro raya amarilla es la masa o el negativo y el verde y el gris respectivamente son los positivos de las direccionales. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a desconectar el conectorcito. Acá está. Y vamos a instalar, vamos a coger nuestro cablecito, lo vamos a enrollar.
Ahí tenemos nuestro cablecito bien puntudito para que entre fácil. Lo vamos a instalar acá. Acordémonos que esto es una instalación parcial, no es la instalación definitiva, que por temas de seguridad no te la puedo mostrar, pero sí la funcionalidad. Entonces, conectamos. Nuestro cablecito amarillo quedó por un ladito, pero ahí está haciendo conexión. Ya vamos a probar que sí está dando conexión. Vamos a desconectar este. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Aquí quiero hacer una aclaración, hay que tener un especial cuidado que el cablecito no vaya a tocar el negativo. Vamos a hacer un corto. Y ya está. Entonces tenemos uno de los cables amarillos de nuestro ramal de la alarma al positivo de nuestra direccional. Y igual el otro amarillito al otro positivo de la otra direccional. Vamos a probar esto que esté funcionando. En nuestro conector vamos a medir voltajes. Bueno, aquí tenemos nuestro multímetro, lo ponemos en escala de 20 voltios de corriente directa. Nuestro cable rojo y negro que ya están energizados. Como podemos ver, tiene 13 voltios, que es el voltaje de la batería. Y ahora vamos a verificar los de las direccionales. ¿Cómo hacemos esto? Pues aquí en esta misma masa, dejamos la ponemos acá y abrimos switch en la motocicleta y vamos a accionar una de las direccionales. Como podemos ver, hay un voltaje que se está variando. No es estático porque pues la direccional está prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga, pero fácilmente se sube a 0 a 10 voltios. Vamos a probar la otra. Y ya está. Entonces, hasta el momento tenemos conectados 4 cables. Rojo, negro y 2 amarillitos. Listo. Nos falta, vamos a cerrar el switch. Ahora nos falta el cable café. Vamos a enrollarlo como el de las direccionales. En estas motocicletas Bajaj, la alimentación después de switch es por este cable café. Este cable café lo vamos a encontrar distribuido en toda la motocicleta, donde está alimentando, pues, por ejemplo, nuestro flasher, en este caso, nuestra unidad de control y flasher. A este cable café vamos a unir nuestro cablecito café. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desconectar este conectorcito y vamos a hacer el mismo procedimiento que allá en las de estas direccionales. Ponemos nuestro cablecito aquí por un ladito, lo doblamos aquí un poquito y lo vamos a conectar y ya está. Nuevamente vamos a medir voltaje para comprobar de que nuestro cable café quedó bien instalado. Entonces, masa y vamos a verificar en nuestro conector el cable café. Como les dije, esa alimentación es después de switch, aquí no tiene que haber alimentación. Voy a abrir el switch y tiene que haber alimentación de la batería. Como podemos ver, tenemos 12.59 voltios, tenemos el voltaje de la batería. Este cable lo que va a realizar es decirle a nuestra alarma cuándo se abrió el switch. Como podemos ver, voy a cerrar el switch y ya no hay voltaje. Al abrir el switch, este voltaje le va a decir a nuestra alarma, la motocicleta se abrió el switch. O sea que no que está encendido el motor, solo que se abrió el switch. Si la motocicleta está armada, o sea, está bloqueada y llega a este voltaje, la alarma va a saber de que se abrió en un momento que estaba bloqueada. Lo que va a realizar nuestra alarma es impedir que el motor encienda. No que no abra el switch porque el switch se va a abrir. Lo que no va a dejar es que el motor esté encendido. Y aquí llegamos a la parte especial de nuestro video. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a instalar un relé con el que vamos a controlar el encendido de la motocicleta, ya que con esta masa que nos da la alarma original no podemos controlar ningún elemento de la motocicleta directamente. Debemos instalar un relé adicional. Lo vamos a instalar. Bueno, aquí tenemos nuestra alarma. Esta alarma tiene unas cositas adicionales y es que este conector es del pito. No tenemos problema con este conector, es imposible instalarlo mal, entonces no vamos a ignorarlo. Este es de un LEDcito que indica que la alarma está activada, también vamos a ignorarlo. No veo funcional ver un LED que indique si está o no activada la alarma. Más sin embargo, cuando el cliente, le doy esta opción al cliente y cuando el cliente quiere, pues lo instalamos. No lo veo funcional, pero se puede dejar instalado. Esta es nuestra antenita, esta es la que va a detectar las vibraciones
y pues eventualmente es la que va a generar una alarma sonora cuando hay un exceso de vibraciones o que golpean la motocicleta o la mueven, digamos este movimiento. Esas son vibraciones y esta antena las detecta, y nuestra alarma tiene una función de que cuando está armada, o sea, cuando está bloqueada, lo que va a hacer es tener una alerta en nuestra antenita, y si supera ciertas vibraciones va a generar una alarma sonora. Casi todas funcionan igual, generan una alarma sonora, también un destello de las direccionales, y si persisten las vibraciones o que estén tocando la motocicleta o un sonido muy fuerte, ya se va a activar la alarma durante aproximadamente un minuto. Bueno, adicional a esto, esta alarma tiene una masa extra, entonces tenemos que instalarla. Yo quité el fusible para poder instalar nuestra masa y ahí se hace la conexión con nuestro ramal. Listo, ya instalamos nuestra masa, vamos a conectar y ya está. Bueno, voy a hacer una aclaración aquí. Aprovechándome de esta alarma que tiene esta función adicional, que no la vamos a usar, pero ya les explico. Resulta que por estos dos cablecitos, son dos cablecitos adicionales que están, si se dan cuenta, en este es nuestro negativo que conectamos a la masa o a la tierra de la batería, y acá sale el negativo para la alarma, pero hay otro cablecito que está acá, y lo mismo pasa en el positivo. Como pueden ver, aquí está el positivo, hay un cable que está conectado aquí mismo y pues aquí sale para nuestro fusible. Resulta que esto está aquí para poder decirle a la alarma, este cable azulito es para dar el arranque electrónico. Esta alarma tiene la facilidad, para no hacer instalaciones adicionales de relés en otro tipo de motocicletas, que el encendido del botoncito del arranque electrónico no es por positivo sino por masa. La mayoría de motos es por positivo, pero hay unas que es por masa, o sea por negativo. Entonces la facilidad que da esta alarma es que tú puedes conectar este cable azul al positivo y ahí le estás diciendo a la alarma que el circuito de la motocicleta en el botón de arranque es por positivo, pero si conectas en cambio el negativo, le estás diciendo a la alarma que el botoncito envía una señal negativa en la alarma. Entonces por este cablecito azul que sale de la alarma va a salir el voltaje que le metamos por este cable, ya sea voltaje positivo o voltaje negativo. Pero esa función no la vamos a usar en esta motocicleta, pero sí vamos a usar este conector que convenientemente ya está disponible acá para poder accionar nuestro relé. Bueno, aquí tenemos nuestro controlcito de la alarma, tiene dos, los dos son iguales. ¿Cuáles son las funciones? Tiene la función de bloqueo, desbloqueo. Este botoncito es para dar una alerta, simplemente para que se accione la bocina, y nuestras direccionales. Tiene dos ciclos, uno suave y uno de pronto un poco más alarmante, y si se vuelve a oprimir se apaga. Vamos a probar. Listo. Y este botoncito es para prender la motocicleta de arranque electrónico y simular la abertura del switch. Pero esa función no la vamos a usar. Esta función en las motocicletas de inyección electrónica no se debe instalar porque este cablecito que tú ves acá es el que va a alimentar toda la motocicleta. Y es una carga demasiado grande para este cable, que es muy delgadito, o sea, no puede pasar mucho amperaje. Entonces podemos generar daños en nuestra motocicleta. Por eso no es recomendable hacer el uso de ese botón. Entonces, para esta motocicleta de inyección electrónica solo vamos a dejar el bloqueo, el desbloqueo y la alerta. ¿Cómo funciona el bloqueo? Vamos a armar la motocicleta. Como podemos ver, hay un destello de las 4 direccionales y la bocina va a sonar también una vez. ¿Qué pasa? Si abrimos el switch por este cablecito café, nuestra motocicleta le va a decir a la alarma que se abrió el switch, y la alarma lo que va a realizar es, va a generar una alerta sonora, va a generar una alerta luminosa que va a poner a alumbrar las direccionales, y adicional a eso va a enviar una masa por nuestro cable gris que aún no lo hemos instalado. Sonó porque tocamos la antena. Bueno, les decía, va a enviar una masa por nuestro cable gris y va a impedir el encendido de la motocicleta en el motor. Como aún no lo hemos instalado, voy a abrir el switch para demostrar que va a generar la alerta,
pero no tiene cómo bloquear el encendido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como podemos ver, está sonando, pero nuestro motor sí puede prender. Pero nuestro motor sí prendió porque aún no lo hemos bloqueado. Lo vamos a bloquear. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirar nuestro relay principal, que es este. Vamos a sacar a los tres para poder sacar el ramal completo, pero vamos a intervenir nuestro relay principal. Esta es la única conexión invasiva que vamos a realizar porque tenemos que cortar un cable. Vamos a interrumpirlo para poder controlar ese cable a través de nuestro relé. Un relé que vamos a instalar adicional. Entonces vamos a acceder al cable. Como podemos ver, aquí ya retiré un poco el protector. Debemos interrumpir uno de estos 4 cables. Vamos a interrumpir el de la corriente. Vamos a medirlo. Poner nuestro multímetro en escala de 20 voltios, corriente directa. Ponemos nuestra punta negativa al negativo de la batería. Vamos a verificar cuál es el alimentador de este relé. Siempre los alimentadores del relé son los cables más delgaditos. En este caso vamos a medir este rojo raya blanca. Vamos a medirlo, vamos a abrir el switch. Como podemos ver, este cable rojo raya blanca de este relay principal es la alimentación y viene directa de batería, viene antes de switch. Este cablecito, como podemos ver, es bien delgadito, entonces es el que vamos a interrumpir y lo vamos a controlar a través del relé que vamos nosotros a instalar. Este cable rojo raya blanca es el que vamos a cortar, lo vamos a interrumpir. Bueno, este es el relé que vamos a instalar adicional. Esto es un producto que puedes encontrar en el portafolio de nuestra tienda online, el cual dejo el link en la descripción y en el primer comentario. Vamos a instalarlo. Primero que todo, antes de instalarlo, voy a explicar el funcionamiento. Como podemos ver, el relé también tiene un diagrama pequeñito, en el cual podemos identificar primero que tiene 5 terminales. Tiene 3 a este lado y 2 a este lado. 2 son más gruesitas y 3 son delgaditas. Estas 2 usualmente son las llamadas de potencia, pero esta también está relacionada con estas. Ya les voy a explicar por qué. Lo primero que voy a hacer es un resumen del funcionamiento de un relé. Ya para profundizar más en estos temas de electrónica, iré haciendo otro tipo de videos. Resumidamente, este relé para funcionar necesita una corriente positiva y una corriente negativa, la cual se la vamos a dar por estas 2 terminales. No tiene polaridad, podemos ser positivo acá y positivo acá, o negativo y negativo, no importa, no tiene polaridad. El positivo lo vamos a mandar directo, ya les vamos a mostrar cómo. Y el negativo es el que nuestra alarma va a controlar a través de este cablecito, que se acuerdan cuando ahora hace rato activamos la alarma, que les decía que por acá van a dar un voltaje negativo. Ese voltaje negativo es el que nos va a controlar nuestro relé. ¿Qué es lo que va a controlar? Al tener voltaje positivo y negativo, nuestro relé lo que va a hacer es que, si se dan cuenta aquí en nuestro mapita, tenemos el pin número 30 y según este mapita dice que está conectado, así como está, sin necesidad de energizarlo, está conectado directamente desde el pin 30 hasta el pin 87A. Lo que quiere decir de que hay 2 terminales que están conectadas, están unidas directamente. Esto es gráficamente la simbolización de un switch o un interruptor. Cuando esto se energice, este switchecito ya no va a estar en esta posición, sino va a estar en esta posición. O sea, va a estar enfrentado esta bolita con esta otra bolita, lo que significa que aquí va a dejar de hacer conexión. Ya les voy a explicar esto con el multímetro para hacer un poco más gráfico y entendible. ¿Qué vamos a hacer? Lo tengo en la escala de continuidad. Continuidad significa de que cuando yo uno estas 2 puntas, si nuestro multímetro genera un pitidito, una alarma sonora, significa de que hay continuidad por los cables, o sea que es como si fuera un solo cable. Al yo hacer esto significa que estos 2 cables están completamente unidos. Esta alarma sonora me indica eso, que están unidos. Entonces, bajo ese concepto, como nuestro relé tiene en la gráfica, dice que el pin 30 está unido con el pin 87A, pero aquí no está marcado, pues muy fácilmente lo vamos a deducir conectando, mirando cuál tiene continuidad, porque aquí dice que están conectados. Entonces, vamos a conectar este primerito, este pequeñito, que no toque a nadie más. Listo, ahí nuestro cable, nuestra pincita roja no está tocando a nadie más. Y como podemos ver, estos 2 cables tienen una continuidad. Vamos a dejar este aquí más bien. Entonces vamos a intentar hacerlo así. A ver. Aquí no tenemos continuidad, como podemos ver. Continuidad es que pite, ¿cierto? Entonces,
Aquí no tenemos continuidad con este. Vamos a ver este. No tenemos continuidad. Vamos a ver este. No tenemos continuidad. Pero con este de la mitad tenemos continuidad. ¿Qué significa? Significa que nuestro pin 30 y nuestro pin 87A, nuestro pin 30 y nuestro pin 87A, son esta terminal de la mitad y esta otra terminal. ¿Qué significa eso? Que sin el relé estar energizado, están unidos estos dos terminales internamente. Pero ahora los vamos a energizar y se van a dar cuenta que este ya no va a hacer continuidad con este. Ahora vamos a energizar el relé y lo que va a suceder es que este circuito que está cerrado entre el pin 30 y el 87A se va a abrir porque este switchecito ya no va a estar unido al 87A sino al 87. El 87 es este que está aquí en la mitad. O sea, cuando se cierra el circuito significa que esta terminal me va a dar continuidad con esta terminal, pero no con esta. Vamos a conectar esta terminal al negativo de la batería. Ya solo me faltaría conectar este al positivo. Cuando lo conecte en el positivo, el relé va a generar un sonidito. Vamos a ver si se logra escuchar. No sé si se logra escuchar. Me voy a acercar un poquito más. Yo sé que se alcanza a escuchar. Cuando hago este movimiento significa que está conectado el 30 con el 87, no con el 87A. Entonces vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos continuidad porque estamos por el pin 30 y el 87A. Pero si yo doy corriente acá, como podemos ver, hubo un sonido, un clic. Y con ese clic, al tener ese sonido, ya no tengo continuidad acá, tengo continuidad acá. Pero si lo desconecto, tenemos nuevamente continuidad acá. ¿Qué significa esto? Que cuando está energizado, como acá, esta conexión pasa a ser a esta conexión, que es este cablecito. Pero al no energizarlo, hace continuidad con esta terminal y esta terminal. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a explicar, significa que esta terminal y esta terminal están unidas. Entonces, el cable que vamos a interrumpir de nuestro relé original lo vamos a unir acá y acá y van a estar unidos todo el tiempo, pero cuando nuestra alarma envíe la masa, se van a abrir, se va a abrir el circuito, o sea, es como si desconectáramos el cable. Al desconectarlo, nuestra moto no va a encender. Bueno, recordemos que nuestra alarmita tenía un cablecito azul que es para darle arranque a la moto, que no lo vamos a usar. Entonces yo lo retiré del ramal y lo vamos a usar para esta conexión de nuestro relé. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero que todo, voy a cortarlo en dos. Voy a partirlo a la mitad. Listo. Ahora voy a pelar los cables. Bueno, ¿qué vamos a hacer con estos cables? Vamos a instalar una terminal a cada uno de ellos porque estos cablecitos son los que van a ir conectados en nuestro pin 30 y 87A, que son los que vamos a interrumpir con nuestro cable. Entonces ya vamos para allá. Quiero aclarar que esta es la única operación técnica que realmente va a quedar en esta motocicleta, porque el resto sí lo vamos a hacer fuera de cámaras. Ya les expliqué por temas de seguridad con nuestro cliente, pero esta sí es necesaria que se las explique y pues esta sí la voy a dejar tal cual como va a quedar en la motocicleta. Entonces se van a dar cuenta de un poquito de cómo es realmente la instalación ya más estética y más profesional. Listo, este es el cable que vamos a cortar. Entonces lo vamos a cortar aquí en la mitad para que nos quede fácil trabajar. Listo, vamos a pelarlo. Vamos a este. Y ya está. Listo. Entonces vamos a realizar un empalmecito. Vamos a realizar nuestro empalme. Listo. Garantizamos de que quede bien ajustadito. Entonces, después de este empalmecito, me gusta jalarlo un poquito para que tenga el espacio del mismo cable. Ya les voy a mostrar cómo queda. Listo, entonces aquí ya está, como podemos ver, ya está quedando. Vamos a aplastarlo un poquito para que se una un poco mejor. Como podemos ver, tratamos de el espacio
que tiene con su protector, ocuparlo para que no nos queden bulticos grandes dentro del ramal, y lo vamos a sellar con termoencogible, que realmente es una de las mejores herramientas para trabajar reparaciones eléctricas o adaptaciones eléctricas. Antes de sellarlo vamos a aplicar una capita delgadita de grasa dieléctrica para evitar sulfataciones y corrosiones, así no tenemos ningún salto de chispa y nada de esas cosas. Listo. Yo siempre recomiendo instalar 2 o 3 pedazos de termoencogible. En esta ocasión vamos a instalar 3 y los vamos a distribuir así. Primero uno, el pequeñito, después el mediano y después uno más grandecito. ¿Cómo los vamos a organizar? Muy sencillo. Pequeñito es para sellar directamente el empalme. Con nuestra pistola de calor lo que vamos a hacer es calentar el termoencogible. Nos aseguramos de que quede bien aplastadito. Como podemos ver, quedó bien ajustadito, no quedó muy resaltante el cable. Ahora vamos a instalar otro pedacito de termoencogible más larguito que alcance a ocupar más espacio. Como podemos ver, ese está más larguito, entonces ocupa más espacio para garantizar el selle y que no se nos vaya a filtrar agua. Esto vamos a instalar uno más larguito y ya no instalamos más. Como podemos ver, quedó protegido en la parte de abajo y protegido en la parte de arriba. Este cablecito viene de la instalación de la motocicleta y aquí va para el conector de nuestro relé. Vamos a hacer el mismo ejercicio en este cablecito. Aplicar grasita dieléctrica, muy importante. Y ya está. Entonces, como podemos ver, lo que hicimos fue interrumpir este cablecito para sacar otros dos y estos son los que vamos a conectar a nuestro relé. Entonces vamos a instalar las terminales con su termoencogible para poder hacer el accionamiento del relé. Listo, aquí ya quedó protegida nuestra terminal. Y lo mismo vamos a hacer con esta otra. Ya está. Bueno, antes de instalar nuestra alarma, vamos a verificar de que nuestro hasta ahora circuito va a funcionar. Lo que vamos a hacer es, vamos a conectar nuestro relé. Pues para demostrar que él está conectado todo el tiempo. En teoría, ahí la moto debería prender normal. Igual la alarma no tiene fusible. Entonces, pues de momento la alarma no está haciendo nada. Vamos a verificar. Y vamos a prenderla. Como podemos ver, prendió normal. Lo que quiere decir de que nuestro relé está funcionando. Pero lo que vamos a hacer es simular de que la alarma va a apagar la motocicleta. Como podemos ver, se apaga. Vamos a prenderla. Y en el momento que este cable toque esta terminal, la motocicleta se va a apagar, que es lo mismo que cuando nosotros activemos nuestra alarma, por este cablecito va a llegar un voltaje negativo y va a apagar nuestra moto, que es el ejemplo que estoy haciendo en este momento, solo que esto lo estoy haciendo directo desde la batería. Como podemos ver, se apagó, pero al soltarlo, que es como si la moto desbloqueara, la moto nuevamente deja encender. Entonces vamos a hacer ya la instalación definitiva de nuestra alarma. Entonces a nuestro cablecito de la alarma también le vamos a poner una terminal, que es la que va a entrar acá. Y aquí pues no les he explicado este pedacito, pero pues ya voy para allá. Aprovechando de que esta alarma, lo que les decía en un comienzo, tiene este conector positivo
Este cablecito también tiene 12 voltios. En el momento que la conectemos acá, porque hace parte de la alimentación, entonces lo que vamos a realizar es, ya que no vamos a usar el cable rosadito, lo que vamos a hacer es cortarlo acá y unirlo acá para que este rosado de esta instalación nos salga con la corriente de 12 voltios positiva. Ya les voy a mostrar cómo va a quedar. Bueno, entonces de nuestra alarma, lo que vamos a hacer es desconectar nuestro cable rosadito. Listo. Ya que este rosado lo vamos a usar para enviar la corriente positiva. Te lo vamos a sacar de acá. Igual, las alarmas que no tengan esta corriente positiva directa acá, o sea, que sea para estar, simplemente la pueden sacar de acá mismo, de este voltaje positivo, y la envían por el mismo ramal, o la pueden sacar también directo de la batería. Bueno, pueden decidir de dónde sacar esa corriente. Lo único que sí les digo es que tiene que ser una corriente directa antes de switch, así como esta alimentación de la alarma. Vamos a pelar este cable rapidito. Aquí lo que hicimos fue, esta corriente positiva que entra por este cable va a salir por nuestro cable rosado. O sea que este va a ser el positivo de nuestro relé. Vamos a poner una terminal acá también. Listo, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio con nuestro cable gris. Bueno, ya terminamos de poner nuestros termoencogibles en nuestros cablecitos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a instalar nuestro relay. Esto no tiene polaridad. Vamos a instalarlo de cualquier manera. O sea, el positivo en cualquiera de los dos lados y lo mismo el negativo, el que va a bloquear. Recordemos que acá hay un voltaje positivo que viene del ramal y lo interrumpimos. Esta terminal del relé debemos sellarla, ponerle un termoencogible para que no nos vaya a hacer contacto con nada, ya que en el momento que la alarma esté bloqueada, este voltaje positivo que viene por este cablecito ya no va a estar saliendo por este cable, sino va a estar presente en esta terminal. Entonces debemos asegurarnos de que esta terminal no vaya a hacer contacto con nada, porque podemos generar cortos. Ya vamos a probar la motocicleta. Entonces vamos a conectarla. Vamos a poner nuestro fusible y vamos a hacer las pruebas. Tenemos aquí nuestro controlcito. Vamos a bloquear la moto. Como podemos ver, hubo una alarma sonora una sola vez y una alarma de destellos de nuestras direccionales. Voy a abrir el switch y debe sonar nuestra alarma sonora, alumbrar nuestras direccionales y no prender la motocicleta. O sea, el motor no debe prender. De hecho, ni siquiera en esta motocicleta me debe dejar arranque. Vamos a intentarlo. Abrimos el switch. Como podemos ver, está sonando la alarma y la motocicleta no enciende. Nuestra moto no enciende. Para esto vamos a desactivar la alarma y vamos a comprobar que prenda. Ahí nos prendió nuestra motocicleta. Entonces, una vez prendido el motor, podemos apagarlo con nuestro candadito abierto, pero la motocicleta va a volver a encender. También podemos, esa es una de las funciones de apagar. Y la función de antiatraco funciona de la siguiente manera. Con el motor prendido, podemos accionar nuestro candadito cerrado y algunas alarmas apagan la motocicleta inmediatamente, otras tardan 5 segunditos, 10 segundos, 15 segundos, pero desde que se acciona el botoncito del candado, o sea, la alarma genera la alerta sonora y de direccionales. Vamos a verificar cómo funciona. Podemos ver que hay alarma, la moto sigue encendida, el motor sigue encendido, pero eventualmente lo va a apagar. En este punto no es necesario que el control ya esté cerca, como podemos ver ya se apagó y ella no va a dejar
No permite el encendido. Vamos a desbloquearlo. Y aquí ya va a permitir el encendido nuevamente. Bueno, entonces ya les expliqué la función de antiatraco, que vendría siendo esta. Momento que accionemos nuestro candadito, esto aplica para todas las alarmas. Apenas accionemos nuestro candadito con el motor encendido, ella va a generar las alertas, la sonora y la de direccionales, y después de 10-15 segundos aproximadamente va a apagar el motor y la motocicleta no va a volver a encender, No importa de que el control ya no esté cerca, porque el módulo ya tiene la orden de que no debe dejar encender más la motocicleta. La mayoría de alarmas no se apaga inmediatamente porque accidentalmente podemos oprimir el botoncito y pues que no nos apague la motocicleta, podríamos sufrir un accidente. Entonces también está pensado en temas de seguridad. Bueno, ya en este punto terminaríamos nuestra instalación. Como pudimos ver, hicimos toda la instalación. Lo único que no instalamos fue nuestro cable azul, que les dejé claro que no vamos a poder con estas motocicletas de inyección electrónica dejar el arranque, el encendido electrónico, ya que es muy sensible a fallos eléctricos y electrónicos. Entonces lo mejor es no generar este tipo de adaptaciones. La única adaptación que realmente hicimos en el sistema fue haber cortado el cable del relé. Tips importantes. Aquí quiero que presten mucha atención. Este control, todos los controles de las alarmas, lo deben no llevar con las llaves, lo deben llevar en su bolsillo, en otro lugar. Cosa que tengan en cuenta de que este control, cuando la alarma está instalada en la motocicleta, este control está por encima de nuestra llave. Entonces, muy importante tener nuestro control en otro lugar distinto a las llaves. No se recomienda cargar el control con las llaves. Muy importante porque tengo muchos clientes que lo hacen y les doy la recomendación que no lo hagan, porque en un tema de atraco, por ejemplo, perderíamos todo control sobre la motocicleta porque nuestro controlcito de la alarma se fue con las llaves. Listo, ya en este punto pues terminamos nuestra instalación de manera funcional. Eventualmente no vamos a dejar esto pues como está ahí. Vamos a realizar una instalación pues como la realizamos acá en Fixer Motos. En esta motocicleta, que es una moto naked, tenemos estos espacios para acomodar de pronto la sirena o la alarma. Aquí en el tanque hay unos espacios también extras, debajo del chasis, aquí en la parte interior. En la farola también se pueden hacer algunas cosas. Entonces ya es de pronto que ustedes acomoden un lugar donde funcione. También pueden añadir cables si necesitan adicional. Esto sería todo por la instalación de nuestra alarma en esta motocicleta Pulsar 200 FI. Después de algunas horas adicionales de trabajo a esta motocicleta, finalmente terminamos. Así que si te gustó el video, por favor dale like, compártelo. Si tienes alguna duda, déjanos saber en la caja de los comentarios. Quiero confesarte que me hubiera gustado mostrarte al detalle toda la instalación, pero por temas de seguridad entenderás que no lo pudimos hacer, ya que nuestros clientes no van a estar satisfechos de que mostremos dónde hacemos las conexiones y dónde dejamos la alarma, porque es un tema de seguridad. Pero espero haya quedado claro. Más sin embargo, voy a estar muy pendiente a los comentarios, cualquier duda adicional, y depende de la aceptación que tenga este video, los likes, qué tanto lo compartan, puedo estar subiendo el complemento de otro tipo de instalaciones de alarmas. De pronto lo haremos en una scooter que tiene un funcionamiento un poquito distinto, y aprovechando que es una carburada, entonces podemos complementar bastante esta información, que sería como las otras funcionalidades que podemos aprovechar de nuestra alarma. Si quieres estar al tanto de esta información, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones. Recuerda que también nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como @FixerMotos. Entonces, hasta la próxima.